Hola, Cristian, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Buen día, gente. Eso, buen día, gente linda que nos escucha, que nos apoya. Bueno, no sé si ustedes sabrán, pero Cristian nos va a explicar porque hoy es el Día Internacional o Mundial, no sé, de prevención del suicidio, algo así, nos vas a explicar. Y bueno, sos una autoridad en San Nicolás para la provincia y bueno, contanos un poquito. Sí, a mí me parece que, bueno, hoy es el 10 de septiembre, Día de la Prevención del Suicidio. Para empezar a explicar el suicidio, porque el suicidio es una problemática que sigue siendo tabú, silenciosa a muchos oídos, ya sea por cuestiones morales, ya sea por vergüenza, ya sea por estigmatización también. Entonces se habla muy poco de suicidio, es un mito, ahí contrarresta un mito también de que si no se habla de suicidio porque parece que va a producir más suicidio, no, al contrario, debería hablarse más de suicidio para prevenir más, ¿no? No, yo creí que era así, que cuanto más se hablaba del suicidio, más sí, provocaba, digamos, como un reguero, ¿no? De contagio. No, sí hay ciertas pautas dentro de los medios de comunicación que deben cumplir para que no sea tan amarillista, ¿no? Claro. La problemática. Pero el suicidio también, yo digo que para entender el suicidio es multidimensional. ¿Qué quiere decir? Que nunca se puede pensar unívocamente, ¿no? Viene por muchas causas, tantas causas que son enigmáticas. El suicidio es una problemática filosófica, decía Camus. Es el único problema que es meramente filosófico, porque la verdad que se hace muchas preguntas respecto de la problemática y todavía no encauzamos una genuina, una eficaz que atienda al suicidio. Dentro de una teoría que vengo estudiando hace un par de meses, ¿no? Yo digo que para también entender al suicidio también hay que entender la desigualdad social. ¿Sí? Porque si yo explico qué es la desigualdad social, yo digo es algo de quitarle algo a alguien, ¿no? Esa es la desigualdad. Sí. Que toma un carácter normativo, ¿sí? De ausencia. Denota ausencia la desigualdad, denota falta de algo. Que si no atrofia, si no mata la desigualdad, atrofia sistemáticamente la vida de la desigualdad. Y lo pensamos de muchas maneras, porque la desigualdad por ahí se piensa que es una cuestión meramente de bolsillo económica. La desigualdad tiene un montón de variables. Sí, claro. Tiene un montón de variables. Si yo empiezo a enumerar un montón de desigualdades, podemos hablar de violencia de género, de violencia racial, de violencia étnica, de violencia, de clase, humillación, estereotipo, privatización, inflación, desempleo, pobreza, hambre, muertes prematuras, crisis alimentarias. Sí. Entonces, cuando yo englobo todo eso, son modelos también que de alguna manera, yo digo siempre que la desigualdad también está inscripta directamente en el capitalismo global. ¿Sí? Son inherentes al capitalismo global que de alguna manera se inscriben en diferentes y formas sutiles de explotación. ¿Sí? Que automáticamente implica que el ciudadano sea un individuo descartable y desechable. Es ahí donde aparece, es una violencia estructural claramente, sí. La desigualdad, y es ahí donde aparece, es una violencia que también yo lo digo que es silenciosa, anónima, que no se ve. O no se ve a los ojos de la sociedad, ¿no? Parece que hasta... No hay herramientas para detectarlo, ¿no? Inclusive yo digo que la desigualdad en muchas naciones y en muchos países y territorios, en determinados tiempos también, la desigualdad se justifica. Siempre se justifica. Sí, siempre se justifica. Y incluso peor aún, se naturaliza. Yo digo que son posiciones esencialistas, ¿no? Negando la historia, como si el sujeto no tiene historia. Bueno, está bien. Tiene que ver con las políticas de la derecha. Tal cual. Entonces yo digo que esas desigualdades agotan la vida. Esas desigualdades desgastan la vida. Esas desigualdades crean energías difusas, opacas, condensan fuerzas, desarticulan. Perdemos capacidad de integración y regulación social. Y de red, ¿no? Y de red, claro.
ahí el ser humano empieza a caer en un vacío existencial, en un hueco que es casi insondable, violencia insondable, decía Gago Bartolota, un sociólogo, porque no se sabe cómo va a estallar. Son implosiones sociales. ¿Hay alguna estructura, como vos decís, filosófica, teórica, pero digamos que se pueda aplicar para prevenir, o alguna herramienta como para construir esa red, sí, no de contención, porque parece que siempre decimos lo mismo, pero una red, digamos, que nos familiarice entre nosotros? Sí, hay vos mucho. Que formás parte además de una institución pública, Sí. que tenés que ver con las políticas públicas, tu trabajo. Mirá, las teorías hablan de perdón, las teorías hablan de crear ciudades sanas, ¿no? Ajá. Para crear ciudades sanas o preventivas también, debería haber una corresponsabilidad. ¿Sí? La gran famoso principio de corresponsabilidad que las tienen todas las leyes, que poco se hace en realidad. Queda escrito, pero en la operatividad no se hace nada. No se baja la realidad. No hace nada. Son como todas islas. También yo tengo una crítica en eso y una justificación. Son como dos islas separadas, pero nunca se juntan esas. Hay tal el desborde de las problemáticas sociales que vivimos hoy, también hace que nosotros también nos aislemos los profesionales, porque no llegamos. Es cierto. No llegamos. Entonces eso dificulta el trabajo transdisciplinario. El trabajo transdisciplinario debería ser una red, ¿sí? Iglesias, escuelas, club deportivo, no sé, comedores infantiles también, hospitales, diferentes efectores públicos también, ONGs también, que pueda, todo un trabajo colectivo, claro, ¿no? que trabaje sobre la prevención y la atención, pero para trabajar la prevención y la atención también tenemos que estar muy atentos de lo que está sucediendo con ese chico, porque, a ver, los índices de suicidio hoy marcan que la tasa más alta está entre los 16 hasta los 30 años, y cada vez crece más. Grande la franja, ¿eh? Y cada vez crece más. Hoy el suicidio termina siendo la segunda causa de muerte violenta. Lo digo en términos alarmantes esto porque si vos veías las estadísticas de muchos años atrás, ponele 10 años atrás, estaba así los accidentes de tránsito como primero rankeando ahí el top 1. Sí. Y muy lejos estaba el suicidio. Hoy están casi pegaditos. Casi pegaditos. Por eso digo que hay que hablar sobre suicidio. Callando no va a solucionar nada, y yo, como siempre te digo, Nora, el silencio también es ruido. Sí, claro, por supuesto. Yo siempre digo, cuando el otro día comentaba con un amigo que es pedagogo, él me decía: che, amigo, tengo un pibe que está todo el día silencioso, ¿qué hago? Bueno, hay que llamar a la familia, que atienda a un profesional de la salud mental, porque siempre el silencio a mí me marca mucho más problema que el ruidoso. Capaz que el chico que tira un banco en la escuela es una forma de canalizar malestar, sí, pero el silencio otro se lo traga todo, claro, ¿no? Y andás a ver su cabecita. Claro, ¿a dónde va esa cabeza? Se puede. Se puede, claramente. Se puede trabajar. Se puede trabajar. Si hay apoyo gubernamental, si hay apoyo desde alguna política pública, ¿se puede, Cristian? Sí, se puede bajar mucho los índices, sí, claramente. Prometenos que vas a escribir todas las semanas algo, un par de tips, algo para que estemos atentos con los silenciosos, con la desigualdad, con la falta de oportunidad, con esta negación que tenemos en su mayoría, porque nos obliga a la derecha, que pareciera que nos mueve como una marea, a negar ese silencio del otro. Nos hemos dejado de abrazar, ni la política nos abraza. Me parece que, bueno... Sí, hay una parte también, a ver, en esta también es sobre exigencia, que también es como una normativa imperativa que pone el sistema también, de ir siempre atrás de la zanahoria, del éxito, de la felicidad, entre comillas, ¿no? Sí. De la eficacia también. Del salvarse. Todos esos imperativos que pone el sistema, obviamente, que lleva a que los cuerpos se cansen, que los cuerpos se enfermen, que los cuerpos se destruyan, que los cuerpos mueren.
porque ese imperativo de exigencia, el cuerpo te pasa factura, porque yo digo siempre que hay una crisis económica dentro de otra crisis. Crisis económica, crisis de salud mental y somática. Porque lo que pasa es que uno entiende con la profesión de uno, pero con la vida y con la mirada que uno pone en la vida, que las crisis no son solamente económicas, son políticas, son históricas, son de salud mental, son de salud pública, hay todo un montón de cosas que hacen las crisis, a esa construcción. Las crisis socioeconómicas, lo primero que hace es una reconfiguración del orden sociocultural, que reduce justamente las capacidades de funcionamiento que tiene el ser humano. Y cuando reduce esa capacidad del ser humano es donde ahí yo digo que se empieza a generar energías opacas, difusas, oscuras, que desarticulan y que llevan a situaciones límites, a tensiones límites. Y ahí es donde aparece el suicidio. No es casual que en estos tiempos se ha incrementado el bruxismo, se ha incrementado el insomnio, se ha incrementado el bruxismo, se ha incrementado los trastornos alimenticios, se ha incrementado la depresión. La OMS habla que en el 2030 la mayor discapacidad social va a ser la depresión y ya están mostrando indicios que es así. Ay, Cristian, ¿cuánto para charlar? Ya vamos a volver con esto. Sos una masa, sos lo más, tenés una mirada muy comprensiva de la realidad y ponés el cuerpo, que también es algo, hablar de los cuerpos, ¿no? La fragilidad de los cuerpos en el sistema. Y cuánto podemos hablar de este tema para sanar, Hay palabras que a mí no me gustan, como salvar y sanar, pero creo que es una responsabilidad de todo el cuerpo social. Así que lo comprometemos para una vuelta más. ¿Dale? Sí, por supuesto. Sí, ¿contamos con vos? Sí. Cristian Caminos, licenciado en Trabajo Social. Y ocupó un lugar en un organismo público. Sí. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias. Y a ustedes por escucharnos y Chao, seguirnos. Esto es Mandarina. Chao.